Querida iglesia, sean todos bienvenidos. Para mí es un enorme placer poder compartir otro domingo más. Hoy estamos en nuestro final de serie, Dios aún tiene el control. Y la verdad estoy muy contento y me siento privilegiado de poder exponer la última parte de esta gran serie. En la primera parte vimos la introducción de esta serie, donde en momentos de gran dificultad a veces dudamos de la presencia de Dios. En la segunda parte hablamos de la preocupación y dijimos que la preocupación no quita los problemas de mañana, sino las fuerzas realmente del día de hoy. Es agotador la preocupación. Y en la tercera parte se tomó como ejemplo de fe a los chinos, que a pesar que han sido perseguidos, cada vez vienen tomando mayor y mayor fuerza, ya que el único efecto que generará todas estas represiones contra todos estos creyentes, más bien es el deseo contrario para sus seguidores. Es el del crecimiento rápido y la unidad de la iglesia. Y hoy quiero hablarles de dos historias. Una historia que fue en la década pasada y otra una historia bíblica. Y esa historia de la década pasada es una historia realmente que me conmovió y realmente cómo Dios realmente está cuando ejercemos ese poder de oración tremendo. El jueves 5 de agosto del año 2010, en la mina de San José, en la comuna chilena de Caldera, en esta mina se produjo un derrumbe dejando atrapados a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad. En la madrugada del viernes, fue el jueves, el día del acontecimiento, en la madrugada del viernes, grupos de rescatistas empezaron a trabajar para lograr acceso por una de las chimeneas de ventilación y a la vez los mineros atrapados trataban de subir por la escalera de emergencia, pero el intento fracasó. Fracasó debido a que un tramo de esa escalera de emergencia no había sido colocado por la empresa. Imagínense eso, qué angustia. Un segundo derrumbe se produjo en la tarde del sábado 7 de agosto, anulando la posibilidad de una salida por el tubo de ventilación. El gobierno chileno anunció que el rescate había sido cancelado. Quiere decir, se murieron todas esas personas. Pero los familiares empezaron a protestar, lo cual llevó a tener que realizar un nuevo intento. El domingo 22 de agosto, 17 días después del accidente, los mineros fueron encontrados con vida, pero con considerables síntomas de desnutrición. En ese tiempo, los mineros atrapados se tuvieron que organizar para poder racionar la muy escasa comida que encontraban en el refugio, para poder potabilizar el agua y tratar de poder sostener un espíritu de solidaridad que les pudiera mantener el optimismo y el compañerismo y la convivencia en ese momento. Comenzaron entonces las tareas para abrir un pozo suficientemente ancho para poder enviar una cápsula, que fue lo que se idearon, una cápsula de rescate hasta el refugio. Eran 720 metros de profundidad. En este lapso, los sobrevivientes fueron alimentados y monitoreados a través de la perforación inicial. Y a la vez, todos estos mineros que estaban atrapados se podían comunicar con los familiares que se habían instalado, después que habían protestado, se habían instalado en un asentamiento conocido muy cerca, Campamento Esperanza. Tras 33 días de perforaciones ininterrumpidas, luego de encamisar parcialmente la perforación, comenzó la extracción de todos estos mineros mediante una cápsula individual. El miércoles 13 de octubre
se logró traer a la superficie al primer minero, continuando con un ritmo de 1 por hora. Quiere decir que estuvieron en ese foso alrededor de 69 días. Hasta la fecha, el mayor y más exitoso rescate de la historia de la minería a nivel mundial. Y en esta historia real, porque fue una historia real, muchos se deben de recordar, nos quedó el testimonio de don José Enríquez, que era uno de los mineros que quedó atrapado junto a sus compañeros. Y la prensa le preguntó, ¿qué pasó allá adentro, don José? ¿Qué pasó? ¿Qué los hizo poder resistir tanto tiempo? Y don José responde, lo que pasó es que Dios nos colocó en esa situación y cuando vimos que ya no teníamos escapatoria, todos buscamos todas las posibilidades de tener una puerta de escape, pero no la había. Dios cerró las dos puertas, todos los lados. No nos quedó de otra más que organizarnos y ver qué podíamos hacer humanamente. Cuando vino la repartición de organizarnos, mis compañeros, alega don José Enrique, sabían que él era cristiano evangélico. Entonces me dijeron, usted va a estar a cargo de la oración y nos va a guiar en la oración. Y don José dijo, gloria a Dios, lo sintió desde su corazón porque era una oportunidad de trabajar para el Señor. Vaya, pero qué oportunidad, ¿no? Sin importar la situación que estaban pasando en ese momento. Entre los atrapados había diferentes caracteres, habían 33 formas distintas de ver las cosas. Y a veces nosotros nos quedamos con una, que nuestra esposa. Ahora, se la vio durísimo. Pero todos tenían un solo interés, creer en un Dios vivo que podía sacarnos de ahí. Más nada. No les quedaba otra, sino creer realmente en lo que Dios podía hacer. Eso fue lo que marcó la diferencia y ese Dios vivo respondió a sus oraciones. Don José Enrique escribió un libro que se llama Milagro en la mina. Y leyendo un poco más su testimonio, comentaba que oraban varias veces al día, entre 2 y 3 veces al día mínimo. En ese tiempo pudo hacer que varios aceptaran a Cristo como su Señor y Salvador. Tenían un cajón de alimentos y lo primero que hicieron fue orar para que los alimentos perduraran el tiempo que fuera necesario. La oración es vital para convertir una crisis en testimonio. Qué gran historia, ¿no? Wow, yo me imagino qué angustia la de esos mineros. Y hoy, para cerrar nuestra serie, quiero que podamos hablar sobre algo que Dios ha colocado en todo el corazón, en todos los corazones de la humanidad, y es sobre la esperanza. Y la esperanza, ¿qué es la esperanza? Es la confianza de lograr una cosa o de que se realice o cumpla lo que se desea o se espera. ¿Cuántos alguna vez han perdido las esperanzas? Es muy probable que por las circunstancias perdamos la esperanza. Es muy probable que por circunstancias adversas la esperanza queda anulada, que la perdemos. Pero ¿saben algo? Dios va a cumplir los deseos que más te convienen. Los va a cumplir. Tarde o temprano lo va a realizar. Él tiene el control del tiempo, del momento, simplemente porque Él es Dios y tú su hijo. Y dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Él conoce el momento preciso, apropiado, para derramar en ti todo lo que anhelas. Tu propia empresa, tu progreso, tu familia, tu sanidad, el restaurar tu matrimonio, restaurar a un hijo, tu casa, un viaje soñado, un carro, infinidad de cosas.
Cuando tienes esperanza, querida familia, enciendes la chispa que sustenta el fuego de los resultados. La enciende. Muchas veces estás esperando en Dios y no ves respuesta, ¿verdad? Y quizás Dios es quien está esperando realmente por ti. Que realmente empieces a vivir y a trabajar conforme a lo que Dios te ha mandado. Así que debemos accionar y levantarnos y creerle a Él. Durante esta serie podemos también ver otra increíble historia, pero esta vez de la Biblia. Y esta está basada en la vida de Daniel, que la hemos visto durante toda esta serie. Y comienza así, Daniel desde el capítulo 6, versículo 1 al 3, y dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Daniel tenía una gran destreza y con una fe como pocos, con una fe inquebrantable. Y todos somos hijos de Dios, sí, pero la diferencia está en los que creen en Dios, porque los que creen en Dios siempre marcamos una diferencia. La gente lo percibe, la gente lo huele. Dicen, esta persona es diferente. Cuando decidimos seguir a Jesús e incorporarlo a nuestras vidas, nos convertimos en personas originales. Y recuerden esto, eres único para Dios. No permitas morir copiando las cosas malas de otros. A veces nos acostumbramos y repetimos cosas cosas que no están bien y que no agradan al Señor. Pero como nuestro entorno, familiares, amigos, muchas veces lo hacen, decimos, bueno, si lo hace tanta gente, debe estar bien. Pero realmente siempre hay algo que nos dice que eso no está bien. Y continúa la historia en el versículo 4 y 5, donde dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. No, ahí le tiraron tremenda zancadilla. Así que los administradores y esos altos funcionarios se presentaron ante el rey para hacerle esta gran trampa a Daniel. Y le dijeron al rey: nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se ha de cumplir estrictamente, o sea, que no la puedan derogar. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore, imagínense, que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. ¿Cómo ven eso? Y le dijeron al rey que el edicto que firmara no tenía forma de ser revocado, o sea, no se salvaba ni de chiripa. Pero mira qué hizo Daniel, en el versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. A él no le importó lo que hicieran estos altos funcionarios y siguió
haciendo lo que siempre hacía sin temor. En el versículo 11, entonces los funcionarios fueron juntos a casa de Daniel y lo encontraron orando, lo cazaron, lo pillaron y pidiéndole a Dios que lo ayudara. O sea, estaba Daniel orando, pidiéndole a Dios que lo ayudara. Muchas veces la esperanza me permite sobrepasar el dolor. Y Daniel más bien hizo lo mejor que podía y debía hacer, que era buscar al que sostiene el universo para que su paz lo arropara. Entonces estos hombres que tenían gran envidia de Daniel, obviamente lo entregaron. Fueron directos, en el versículo 12, fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, no la puede derogar. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. En el siguiente versículo, en el 13, entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Ahora les pregunto, ¿cómo reaccionas ante los que te critican, los que te atacan o los que murmuran de ti? ¿Te molestas o eres indiferente o te pones a pico y pala con ellos o te metes en un ring de boxeo para ponerte a pelear? Les voy a decir algo y que es muy sanador. El que critica a otro, por lo general, es una persona frustrada. La persona desplaza su enojo hacia los demás. El que critica y juzga es muchas veces para no pensar en sí mismo. Es un factor por lo general distractor. El que lo hace pretende no pensar en sus errores y es una forma de decirse, tú eres peor que yo. Nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Solo aquel que esté haciendo menos o nada. Y el envidioso necesita remarcar y ponerle la lupa a todo lo que está haciendo porque eso le alivia la angustia que le genera lo bien que le va al otro. No critique ni envidie, prepárese, estudie, trabaja para no envidiar ni criticar a las demás personas. Muchas veces vemos solo el resultado. Aquella persona es exitosa porque está casada hace 30, 40 años o tiene tal y tales bienes, pero no ven todo lo que costó poder llegar a tener eso. Solo ven el resultado. ¿Y acaso ese resultado no es un camino con altos y bajos en muchas ocasiones? Es un camino donde han tenido adversidades, donde tuvieron que privar de cosas, donde tuvieron que dejar de hacer cosas. Sí, estoy hablando de personas honradas, no las que van por los caminos verdes, porque ahorita hay algunos que llegan a una fortuna incalculable y tú dices, cónchale, pero si yo lo vi hace 3 años y ahora... Estoy hablando de personas honradas, ¿ok? Que se preparan, que realmente se esfuerzan, que en vez de pasar la vida durmiendo o sin hacer absolutamente nada, realmente pasan la vida preparándose y tratando de poder obtener y hacer las cosas como debe ser. La crítica, la envidia y la murmuración es marcada desde el odio y no desde el amor. ¿Qué es crítica? Es la acción de discernir y está derivada de la palabra criterio. O sea, que es tu criterio. Una cosa es criticar, que es basado en tu propio criterio, y otra cosa es corregir y proponer. Muy diferente.
el que tiene luz propia, incomoda al que está en la oscuridad. Tengan eso presente, el que tiene luz propia, incomoda al que está en la oscuridad. Y continúa la historia de Daniel en el versículo 14, dice, al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada, y así trabaja el enemigo en nuestras almas, en nuestra mente, recordándote aquello, eso que hiciste mal, pero está vencido en el nombre de Jesús. Él quiere vernos angustiados, quiere vernos derrotados. Es como un moquito fastidioso. Más adelante en la historia, en el versículo 16 al 17, nos dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel. Estos altos funcionarios se salieron con la suya y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y lo colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. El rey Darío tenía fe y su fe nació de la confianza de Daniel hacia Dios. La idea del rey, él intentó todo lo que pudo para salvar a Daniel, pero lamentablemente falló. Entonces le dice, ahora le toca a tu Dios. En el versículo 18, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, no podía dormir, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. Claro, estaba angustiado. ¿Y qué podemos estar seguros? Que Daniel, ¿qué estaba haciendo? Lo que él siempre hacía, oraba. Y oraba en ese foso, en el foso de los leones, él seguía orando, porque era simplemente su hábito el orar. Era simplemente su hábito. Él no necesitaba comenzar a orar en esta notable ocasión, debido a que él tenía el hábito de la oración, porque la tenía bien arraigada. En el siguiente versículo, 19 al 20, amaneció y dice, muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Quería ver qué había pasado. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo de Dios del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarle de los leones? Y Daniel le contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, Su Majestad. Dios tuvo el control de la vida de Daniel, pero Daniel nunca lo dudó, Él, ¿qué hacía? Lo que siempre hacía, orar, y creyó en el Señor, que lo que pasara, eso era. En el versículo 23 dice, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. La esperanza es alimentada por la fe. La esperanza que podamos tener nosotros es alimentada por la fe. Y Dios respeta la fe del hombre. La respeta. Si tu fe es, no lo voy a lograr, simplemente no lo vas a lograr. El temor no debe ocupar el lugar que le corresponde a la fe. No, el temor no puede ocupar nunca el lugar que le corresponde a la fe. Los dos tienen mucho en común, la fe y el temor, porque ambos creen que ocurrirá lo que no se ve. ¿Cierto? Ambos creen que ocurrirá lo que no se ve. Y la fe termina donde empieza el temor. Y el temor termina donde empieza la fe. La esperanza me permite que la depresión y la tristeza huyan de mi vida. Huyan. La depresión hace que mi problema
sean mucho más grandes que mi creador. Porque estoy deprimido, porque no puedo, porque no lo voy a lograr, porque el país está así, porque mira qué difícil, porque no puedo. No lo vas a poder hacer. En esta situación dificilísima, sí, hay muchas adversidades, pero he visto cualquier cantidad de personas que en esta mala situación más bien han salido a flote. Y aquí en nuestra iglesia hay cualquier cantidad de personas así, donde Dios no los ha abandonado. No los ha abandonado. Dicen los psicólogos que a los 50 años hay una depresión involutiva. La persona empieza a pensar qué hizo en su vida, cómo fue su vida. Hay algunos que piensan antes, qué logró, qué no logró, en esto me equivoqué, en pareja me fue mal, eso no lo hice. Y empiezan a pensar y a pensar. Y descubren grandes vacíos en su vida pasada. Descubren que la vida se les fue y que no hicieron finalmente todo lo que quisieron. Para tener una mentalidad antidepresiva, debemos aprender y tener presente, primero, que los errores son parte de mi crecimiento. Hay casos de cualquier cantidad de empresarios y personas que arrancaron con cualquier cantidad de ensayo y después de un largo tiempo es que logran el éxito o la fama. Y segundo, que Dios usa a la gente imperfecta, usa a la gente que se equivoca. Si te has equivocado en la vida, calificas para que Dios te use. Porque Dios usa a la gente que se equivoca. Y si te equivocaste o si te equivocas, eres bienvenido a este lugar. Sí, es correcto, eres bienvenido a este lugar. Porque las personas piensan que todas las personas que asisten a la iglesia son perfectas. No, él va a la iglesia, son perfectos. Son perfectos porque van para la iglesia. La verdad es que a veces somos juzgados porque creen que ya viniendo ya logramos la perfección. A veces llegamos a temprana edad, como a veces llegamos a una edad ya bastante avanzada, y es difícil cambiar tantos años en un solo momento. La única diferencia es que los que van a la iglesia están cumpliendo con un mandato de Dios. Trabaja 6 y descansa 1, y ese día de descanso dedícamelo a mí, para que vengas a congregarte. La palabra de Dios jamás va a regresar vacía, jamás. Y descubren aquellas personas que en la palabra de Dios hay poder, hay sanación, hay bendición. Empezamos a trabajar en la obediencia, porque empezamos a trabajar en ese temor de Dios, donde nos damos cuenta que todo este poco de cosas que venimos haciendo están mal. Muchas veces venimos con patrones, repetimos patrones, y porque lo hacía mamá o papá creemos que están bien, como el divorcio, como cualquier cantidad de cosas que finalmente puede ser que el mundo exterior te pueda reafirmar según este liberalismo, que están bien, pero no están bien. La palabra de Dios sigue vigente. Ha sido el hombre el que la ha interpretado a su conveniencia. Ha sido el hombre el que ha querido tergiversar muchas cosas con esa intención de poder incluir. Y no se trata que la palabra sea excluyente, pero sí es clara y hay cosas que no están permitidas. Y como hay un ejemplo que dijo mi esposa en Ultra y me encantó, y fue el de el manual de instrucciones de cualquier aparato, de un televisor. Normalmente cuando compramos un televisor,
El manual de instrucciones muchas veces, en el caso yo, ni lo leo. Pero sí queremos manejar el televisor y saber todas las funciones y hacer un poco de cosas, pero no leemos el manual de instrucción. El manual que nos dejó el Señor para cada uno de nosotros es su palabra, es la Biblia. No importa cuándo llegaste tú a los pies del Señor, lo importante es que empieces a tomar medida en tu vida y puedas vivir conforme a como Él te manda. A veces pasamos por aburridos, pero en la obediencia hay una gran bendición. Y la esperanza me permite que veré la gloria y la presencia de Dios en mi vida, porque siempre estoy creyendo que Él tiene cosas mejores para mí. Y Dios no es que está en Venus o en Marte o en Júpiter y tú aquí abajo en la tierra. Dios es espíritu omnipresente. Él está aquí a nuestro lado. Dios es nuestro techo, Dios es nuestra pared y Dios mismo es nuestro fundamento. Dios quiere ser nuestra morada. Él quiere ser tu inspiración, tu punto de referencia. Él quiere ser tu hogar. Pero somos nosotros los que decidimos cuándo lo incorporamos a nuestras vidas. Como relación de pareja, con relación con nuestros hijos, con nuestros papás, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la junta de condominio. En Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Pensamos en un Dios como una deidad para discutir, no como un lugar donde habitar. Pensamos en Dios como un creador al que hay que servir, no como un hogar de residencia. Tus esperanzas son muy importantes para Él. Es probable que quizás pasen días sin pensar en Él. Pero no hay un solo momento que Él no piense en cada uno de nosotros. Y termina esta historia de Daniel con el versículo 24 y dice: entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Dios siempre hará justicia por sus hijos. Crean firmemente en esto. Dios siempre hará justicia por sus hijos. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Y aquí podemos agregar el Dios de Daniel, tuyo y mío. La vida del reino de los cielos es la única aventura con un predecible final de gloria. ¿Qué podemos tener de todas estas historias que hemos hablado de Daniel, en la primera parte del avión que cayó en el río Hudson, ahorita de la mina de los chinos, el poder de la oración? En todos estos casos, las personas se vieron, en mucho de esto, en peligro de muerte. Pero por muy incrédulos que hayan sido, siempre inclinaron su rostro a orar. Siempre. Por muy incrédulos que fueron. ¿Y qué queremos que puedan hacer esta semana? Que puedas pensar qué está robando tu fe. ¿Y qué te está haciendo dudar de que Dios aún está en control? Dios siempre tiene el control, querida familia. Nunca dudes ni un instante
que Él es el que nos sostiene y Él nunca falla. Él no se equivoca. Su amor por ti y por mí es incalculable. Es incalculable. Y debemos confiar que en las manos de Dios todo va a estar bien.